Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos este programa de la próxima dimensión, hoy dedicado, como habéis podido ver sin duda, en nuestra página web, en la página web de Espírita Sevilla, al cerebro y al pensamiento. Claro que nosotros yo voy a hablar de ello desde la óptica espírita. Evidentemente, todos los enfoques que aparecen aquí en este programa de la próxima dimensión son enfoques espíritas, como es lógico y natural, en cualquier tema que tratemos. Por eso vamos a ver qué dicen los espíritus sobre el cerebro y el pensamiento, la relación que hay entre ambos y qué es lo que es el cerebro. Es el productor del pensamiento, es el transmisor, es un medio, es un puente. ¿Qué es? A todas esas respuestas vamos a acceder esta noche en el programa. Sin embargo, como siempre indico, antes de iniciar propiamente dicho el programa, vamos a hacer una oración, para lo cual os voy a pedir como siempre que cerremos nuestros ojos, serenemos nuestra alma, nuestro espíritu, tanto como podamos. Visualicemos a Jesús en aquellos mares, en aquellos lagos de Galilea, hablando a la muchedumbre. Pongámonos nosotros también ahí entre esa muchedumbre y contemplando el rostro amado de Jesús. Queridos hermanos, abramos nuestro corazón, cansado a veces por el sufrimiento, por los dolores de las pruebas de cada día, por esos hermanos nuestros, almas nuestras amadas, almas gemelas amadas, que han partido para el plano espiritual, no siempre en las circunstancias y en la forma que nos hubiese gustado. A veces el viaje, divino Maestro, es precipitado
y no da tiempo ni al espíritu que parte ni a los que quedamos hacernos a la idea, y es difícil. Por eso, en esta noche, quisiera rogarte por todos esos corazones por los que han tenido que partir de modo inesperado para la patria espiritual y por aquellos que se han quedado aquí entre nosotros, sorprendidos, doloridos, aterrados por la partida inmediata y no esperada de ese ser amado, comprendiendo que en los dos lados de la vida hay dolor, los unos por partir y los otros porque parten. A ellos quisiera dedicar, Señor, el programa de esta noche. Así sea. A veces, queridos hermanos, es difícil aceptar la partida de un ser querido. Es muy difícil. Aunque se tenga conocimiento, aunque se tengan convicciones, aunque se sea medio vidente y se vea a los espíritus, aunque oigamos a los espíritus, aunque seamos medios ostensibles y tengamos conocimiento de ese mundo espiritual, porque lo hemos percibido, lo hemos visto, lo hemos oído desde niños, desde nuestra más temprana edad. Aún así, nos cuesta aceptar la partida de nuestros hermanos, de esas almas amadas que están a nuestro lado y que pertenecen a nuestra familia carnal. A tanto así que a veces es imprescindible la ayuda de terapeutas del plano físico, de psicólogos, para ayudarnos a aceptar esa partida. El espiritismo es la doctrina consoladora, la doctrina que nos ayuda a aceptar, no sin dolor evidentemente, pero nos ayuda a aceptar mucho antes esa partida para el plano espiritual de nuestros seres queridos, no sin ello estar exentos, repito, del dolor correspondiente. Esta noche el tema es el cerebro y el pensamiento. Muchas veces nos hemos tropezado con hermanos nuestros en el plano físico que ostentaban una perversidad fuera de lo común. Los espíritus nos indican que esta perversidad es un desequilibrio mental, es una locura, es un tipo de locura la perversidad. También nos indican que la rebeldía que encontramos en algunos otros hermanos y hermanas es resultado de ignorar verdades fundamentales que, por ejemplo, muchas religiones nos ayudarían a comprender mejor, y en concreto el espiritismo, que ya sabéis que es una ciencia, una filosofía y también una religión, puesto que ayuda, trata de acercar la criatura a Dios. En ese punto es una religión, no es una religión en cuanto
a que no hay una organización jerarquizada, no hay sacerdotes, no hay maestros, nuestro único maestro es el Maestro Jesús, ni hay aprendices, pero el espiritismo ayuda, sin duda contribuye a acercar a la criatura humana a Dios. Por ello, teniendo esos conocimientos y sobre todo poniendo muchos de ellos en práctica o todos los que podamos, contribuiremos a eliminar la ignorancia en nosotros y por tanto la rebeldía, porque claro, cuando ignoramos el por qué sucede una cosa, normalmente nos rebelamos, porque no lo comprendemos por qué está sucediendo. Cuando alguien nos explica, mira, esto ocurre por esto y por tal motivo, esta es la causa de que ocurra eso, ya la rebelión se elimina, ya encontramos eso que era motivo de la rebelión nuestra, de nuestra revuelta, de nuestra rebelión, de nuestra rebeldía, es sustituido por la comprensión, puesto que entendemos que esa circunstancia es consecuencia de otra situación, de otra circunstancia y por tanto explicable. También los espíritus nos advierten en diversas comunicaciones, ya más allá de la codificación espírita emitidas después de que Allan Kardec codificase la codificación espiritista, que el desespero que encontramos en muchos de nuestros hermanos también es un desequilibrio importante de la mente y que constituye una enfermedad. Las personas que se desesperan, en primer lugar, son personas que están desequilibradas. Ya veremos esta noche por qué. En definitiva, el cerebro humano, tenemos dos cerebros, no uno, tenemos dos. El físico, que está inserto dentro de nuestro cuerpo más denso, del cuerpo físico, que queda aquí en la tumba cuando nosotros desencarnamos, pero también tenemos un cerebro espiritual. El cerebro espiritual nuestro forma parte del perispíritu. Aquí en estos programas he hablado muchas veces del cuerpo espiritual, que algunos científicos espíritas denominan, en vez de cuerpo espiritual, le denominan el modelador biológico, porque el perispíritu es realmente el que se encarga de modelar nuestro cuerpo físico, junto con la mente del espíritu reencarnante, la mente de la madre y los espíritus constructores que ayudan a nuestro renacimiento o reencarnación, es el que va a formar ese nuevo vestido físico que vamos a llevar durante toda esa vida, en la cual entramos de nuevo en el mundo físico, abandonando el mundo espiritual. Por lo tanto, el cerebro que tenemos en el cuerpo físico, también contamos con otro en el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es de una materia mucho más tenue, de naturaleza electromagnética, y el cerebro físico, claro, queda en la tumba, pero el cerebro espiritual pasa junto con el espíritu para el mundo espiritual tras el fenómeno de la muerte. ¿Qué es el cerebro? El cerebro, conforme nos indican los espíritus, tanto en el hombre encarnado como desencarnado, es
el órgano de manifestación del espíritu. El espíritu es el principio inteligente. En él surgen las ideas. La idea surge del espíritu, luego la viste de ectoplasma a través de la mente, en colaboración con el órgano que rige la mente, que es nuestra glándula pineal, y esa idea vestida de ectoplasma es o constituye nuestros pensamientos. Por lo tanto, nuestro cerebro es el instrumento del que se utiliza el espíritu para transmitir primero sus ideas al cerebro periespiritual y luego al físico. Y del físico las transmitimos a nuestro alrededor para facilitar las funciones de relación en el medio ambiente en que vivimos en la Tierra. Entonces, los pensamientos que tenemos durante toda nuestra vida, si bien afectan a nuestro cerebro físico, también afectan a nuestro cerebro espiritual. Ahí es donde queríamos llegar para que comprendamos que hay muchísima verdad en aquellas palabras, en aquella sentencia filosófica que decía que somos lo que pensamos, porque no existe ningún ser humano que ejecute una acción, que hable, que diga algo, sin antes haberlo pensado. Aunque sea a la vez que hablamos, nosotros estamos pensando. A la vez que actuamos, si es una actuación perentoria, urgente, que requiere de una actuación inmediata por parte nuestra, aún así pensamos en los movimientos que vamos a hacer. Es decir, cualquier acción es precedida por el pensamiento. Luego, cuando en nuestra mente estamos, por así decirlo, emitiendo continuamente determinados pensamientos, nos preparamos, sin nosotros a veces ser muy conscientes de ello, a desarrollar luego las acciones derivadas o que se deriven de esos pensamientos. El cerebro también nos informa, los espíritus, que visto desde el mundo espiritual son una serie de circunvalaciones separadas entre sí y que se reúnen en lóbulos que se distancian, se diferencian por pequeñas fisuras. Y de esas circunvalaciones, desde el mundo espiritual, se puede ver irradiaciones emitidas por el cerebro y que presentan unas diferencias según el lóbulo que los emita. Si pudiésemos ver el cerebro, nuestro cerebro, tanto el espiritual, el periespiritual, o el cerebro espiritual, como el físico, si pudiésemos verlo desde el mundo espiritual, veríamos que nuestro cerebro está separado por tres grandes zonas. Está dividido, por así decirlo, en tres grandes zonas. Los lóbulos frontales, que es la zona más brillante del cerebro, y después está el neocórtex cerebral, que ahí ya pierden un poquito de luminosidad las irradiaciones que se emiten, y esa irradiación, esa luminosidad,
que se irradia de todo nuestro cerebro, donde casi se difumina esa claridad, es ya en llegando a la extremidad de la médula espinal. Al llegar donde se inicia la médula espinal, pues ahí ya el cerebro, esa última parte basal, ya pierde toda su luminosidad, toda su iridiscencia. De esta forma tenemos que nuestro cerebro, tanto espiritual como físico, tiene, por así decirlo, tres partes. La parte de los lóbulos frontales, como digo, ahí se asocian a nuestros ideales, a nuestro futuro. Por esa zona es que recibimos las intuiciones de los espíritus muy elevados cuando oramos. Y sin embargo, en la zona central de nuestro cerebro, en esa segunda división, en ese segundo piso, se sitúa el neocórtex cerebral. Ahí se atienden las necesidades presentes de la vida física que en cada momento nosotros desarrollamos. Ahí, esa zona cerebral es la que trabajamos, la que utilizamos cuando atendemos al momento presente. Por último, la última división de nuestro cerebro es aquella que corresponde al sistema nervioso central. En ella se archivan todos los aprendizajes del pasado, es la zona de los automatismos, y ahí se refleja nuestro pasado. Entonces, a través de nuestro cerebro tenemos representado el futuro en los lóbulos frontales, el presente en el neocórtex, y en el sistema nervioso tenemos representado nuestro pasado. Pero, ¿cómo fue surgiendo todas estas zonas? ¿Cómo fueron evolucionando desde que el principio espiritual fue puesto en este planeta, en ese océano de aguas tibias, de aguas cálidas? Pues el principio espiritual fue evolucionando desde la ameba. Hemos ido aprendiendo, luchando, seleccionando, descartando, aceptando, y en ese conjunto de acciones hemos ido aprendiendo movimientos que ahora constituyen cuestiones automáticas de nuestro organismo. En los movimientos de los músculos hemos ido ejercitándolos cuando formábamos parte de organismos unicelulares que se movían en grupo, y ahí hemos ido aprendiendo, el principio espiritual ha ido aprendiendo la importancia de colaborar en grupo. Poco a poco hemos ido ensayándonos para esa colaboración, esa unión que precisan nuestros músculos para trabajar todos al unísono, a fin de que no se produzcan fibrilaciones y rupturas. Nuestro sistema nervioso lo hemos ido preparando, lo hemos ido sosteniendo
y ejercitando y practicando a través de esos movimientos instintivos de un animal que todavía prevalece hoy en nuestros océanos, que son las medusas. En ese ser, ahí hemos ido practicando y ensayando el que luego constituiría nuestro sistema nervioso. En el movimiento retráctil de las esponjas marítimas hemos ido poco a poco ensayando y aprendiendo, construyendo el que constituiría nuestro futuro esqueleto. Y así por delante, queridos hermanos, poco a poco, desde que el principio espiritual fue colocado en ese océano cálido que recorría toda la superficie terrestre, conforme nos informa Emmanuel, el guía de Chico, en ese libro de Camino de la Luz. Y también nos habla de ello Andrés Ruiz en Evolución en dos mundos. El principio espiritual, como os digo, ha ido aprendiendo, aceptando, descartando, archivando experiencias y es donde hemos ido registrando los más ínfimos hechos de nuestra vida. Por eso, cuando los científicos de nuestra era, muchos de ellos han estudiado las experiencias cercanas a la muerte, se han encontrado con que sus pacientes en el momento en que vivían esos comas profundos, revivían hasta las más ínfimas experiencias que ellos ni siquiera se acordaban en esa sucesión de imágenes que constituye la película de nuestra vida. Pues de ese mismo modo que se archivan todas y cada una de las vivencias de esta reencarnación, de la reencarnación presente, en el cuerpo mental que vamos tejiendo segundo a segundo, también así de ese modo se van tejiendo y archivando todos esos aprendizajes desde que el principio espiritual empieza su evolución en el átomo hasta que llegamos a la conquista de la inteligencia y de la razón al pasar de los simios superiores a la humanidad, del mismo modo que ahora nosotros estamos a camino de la angelitud. Ahí, como digo, en la región del córtex motor, es una zona intermedia entre los lóbulos frontales y los nervios. Tenemos el cerebro, la parte del cerebro que se encarga de todas las manifestaciones que son imprescindibles, de todas aquellas manifestaciones cerebrales que son imprescindibles para que desarrollemos el actual momento de nuestra reencarnación, para que en cada momento desarrollemos la conducta que conviene a ese momento presente. Como os decía, los lóbulos frontales se ponen en movimiento, se empiezan a mover los engranajes de los lóbulos frontales cuando oramos, cuando nos relajamos, cuando entramos en contacto